Adelante, José Miguel. Listo. Ya está la liga, ¿no? Ya estamos transmitiendo. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario Entre Campo y Campo, Arte y Agroecología. Hoy tenemos la presencia de la ingeniera agrícola Ana Isabel Moreno Calles y del arqueólogo botánico Alan Martínez. Y lamentablemente, bueno, estaba invitado a participar el artista Ariel Guzik, pero por un problema de salud no va a poder acompañarnos en la presentación de estas ponencias, aunque después se incorporará en el taller para presentar unos materiales y a saludarnos. Y bueno, pues para empezar quisiera empezar con las semblanzas de nuestros invitados. Ana Isabel Moreno Calles realizó estudios de Ingeniería Agrícola en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y de doctorado en Manejo de Socioecosistemas en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el Seminario de Diversidad Cultural de la UNAM y otra con la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de CONACYT. Desde 2012 ingresó en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia, adscrita a la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la UNAM, lugar en donde coordina la licenciatura de... ¿Cómo se llama? Coordinó la creación de la Licenciatura de Ciencias Agroforestales, aprobada recientemente para ser ofrecida en el estado de Michoacán en septiembre del 2020, o sea, está por empezar. Tiene una larga trayectoria, es editora del libro Etnoagroforestería en México en el 2016 y Sistemas Agroforestales en México en este año. Y en la actualidad es responsable de 2 proyectos de investigación de etnoagroforestería e investigación y formación transdisciplinaria. El trabajo que se ha realizado en varias comunidades ha sido difundido en lugares a través de ponencias, talleres, foros, encuentros, talleres o viajes de campo. En la actualidad coordina 2 proyectos de corte transdisciplinar denominados Agrosivicultoriedad en México y proyectos educativos para la transformación ambiental y social, donde se integra el proyecto de huerto agroforestal universitario. Y bueno, de una vez presento también, nos acompaña el arqueólogo Isaí Alan Martínez Flores, responsable del Laboratorio de Etnobotánica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, arqueólogo por la misma ENA, especialista en arqueobotánica. Sus campos de estudio son agricultura temprana y domesticación de plantas, agroecosistemas prehispánicos, identificación de macrorestos orgánicos y etnobotánica. Como docente en la ENA, imparte las asignaturas de etnoecología, geografía humana, materiales arqueológicos, arqueobotánica, entre otras optativas relacionadas con temas ambientales. Es miembro activo de la Sociedad de Investigación de Etnobiología desde 2015, miembro de la Asociación Mexicana de Orquideología desde el 17. Ha participado en proyectos como excavaciones arqueológicas de barrio oaxaqueño en Tlacán, en Teotihuacán, a cargo de la doctora Verónica Ortega, proyecto de agricultura temprana y sociedades aldeanas en la Cuenca de México, a cargo del doctor Guillermo Acosta y la doctora Emily McClung, y actualmente dirige el proyecto Colección de Maíces Nativos de Mesoamérica y es corresponsable del proyecto Estudios Etnoecológicos en Comunidades Nahuas de la Cuenca del Río Balsas Guerrero, junto con el maestro en ciencias, era Alberto Villacamel. Bueno, bienvenidos los 2, muchas gracias por participar con nosotros y pues quería un poco introduciendo el tema. Como saben, estamos trabajando a partir de los 4 ejes fundamentales con los que trabaja la agroecología.
Trabajamos ya desde la perspectiva de la ecología, desde la perspectiva de la sustentabilidad y esta semana desde la perspectiva del conocimiento. Y más específicamente ahora y particularmente la mesa redonda del viernes, lo abordarán desde la perspectiva de la ecología de saberes. Bueno, Ana Isabel, pues bienvenida, muchas gracias. No sé si puedas comenzar tu ponencia, tu participación. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Eugenio, Alejandro, José Miguel. Pues voy a comenzar, estoy muy contenta de tener este intercambio. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Uh-huh. Muy bien, parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, gracias. Sí, muchas gracias. Pues el tema que yo les voy a presentar, que preparé para compartir, lo denominé Ecología de Saberes, Agrosilvoculturalidades Mexicanas. Y bueno, por ahí estarán los contactos y con mucho gusto podría además compartirles la presentación. Me gustaría iniciar pidiéndoles que pudieran observar estas dos imágenes mientras me siguen en la lectura, por favor. Bueno, les comparto. Viajamos por cualquier carretera de México. Llevamos horas haciéndolo. Hemos agotado la música, los libros y las películas que nos entretenían. Entonces empezamos a mirar el paisaje. Distinguimos casas, caminos, ríos, lagos, fragmentos de bosque y parcelas de cultivos dominadas por el maíz, los frijoles y las calabazas. De repente, afinamos nuestra mirada. Nos llaman la atención esos árboles que están en medio de la parcela. Debajo de la sombra de un sabino, descansan un hombre, una mujer y un burro que está amarrado. Pensamos, pobre árbol, es único. Seguramente es lo que queda después de que se abre un bosque. Profundizamos en nuestras observaciones. También hay grupos de magueyes alineados y arbustos y más plantas delineando lo que parece ser el límite de la parcela. Volvemos a centrar nuestra mirada en el paisaje. El patrón que observamos en uno de los terrenos se repite. Pareciera no ser aleatorio. De repente ante nuestros ojos surge un patrón. Nos vienen a la mente muchas preguntas. ¿Por qué están ahí esos árboles? ¿Servirán para algo? ¿Los habrá plantado alguien? ¿Salieron solos? La mujer se levanta. Comienza a recoger fragmentos de arbustos que yacen secos en el suelo. Recoge algunos quelites. Pasa cerca de un capulín. Toma algunos frutos y los guarda en su bolsa. Entonces, el hombre deja la sombra del árbol, desata al burro y empieza a caminar. El animal lleva leña, la mujer numerosas hierbas y frutos en su bolsa. Recibimos parcialmente algunas respuestas a nuestras inquietudes. Al regreso a cualquier ciudad de nuestro país, seguimos observando. La experiencia previa nos sensibilizó. Vemos plantas de chayotes en una pared, maíces y árboles frutales en macetas o una chaya que da sombra a un auto descompuesto. Flores de colores en un balcón, en un camellón hay nopales sembrados. Se escuchan los perros, los pájaros están en los árboles. El ruido del tráfico nos estresa. Nos duele la panza y la cabeza por tanto viaje. Llegando a la casa haremos un tecito y una ensalada. Al fin, tenemos cedrón y verdolaga, cebollas, jitomates, limones y choconostles en la azotea. Continúo. Esta presentación va a incluir 3 partes, que son 3 preguntas que les quiero compartir. La primera es quiénes somos, es decir, desde dónde les estoy platicando y cuál es lo que pensamos que nos pasa. La segunda que les quiero compartir es qué son las agrosilviculturas y qué beneficios aportan o prometen. Y finalmente, en concreto, qué estamos haciendo nosotros y qué retos tenemos por delante. Entonces empezaría con la primera pregunta, que es de quiénes somos y qué nos pasa. Bueno, primero comentarles, ya hicieron la presentación de dónde venimos. Yo soy parte de un grupo, de un laboratorio de estudios transdisciplinares sobre el ambiente, que está en la ENES Morelia, y también colaboramos pues con la red temática de sistemas agroforestales de México y la red temática de productos forestales de México, que podríamos platicar más adelante de ella. Lo que tienen estas redes en particular
es que se colaboran con distintas personas que no solamente pertenecen a la academia, sino que corresponden a distintos actores sociales que están relacionados con los distintos territorios. Desde este lugar, parte de lo que hemos reflexionado y de lo que hace que podamos estar en conjunto es que compartimos la preocupación sobre la situación ambiental y social de México, que es un primer punto de inicio, pues cuando revisamos varias de las situaciones que vivimos frente al tema alimentario, el tema agrícola, el tema forestal, pues sabemos que estamos viviendo retos alimentarios, energéticos, ambientales y sociales, degradación del suelo, escasez de agua, alteración de patrones climáticos, pérdida de bio y agrobiodiversidad, pobreza e inseguridad alimentaria. También, no obstante que en la mitad del siglo XX, desde la mitad del siglo XX, la producción de alimentos ha sido sin precedentes y sin embargo hasta la actualidad, alrededor de 2.000 millones de habitantes no tienen acceso suficiente a proteínas y energías. Y en contraparte, pues sabemos que vivimos una situación de obesidad y de enfermedades prevenibles y en el momento que hoy nos tiene confinados, pues también la afectación de nuevas enfermedades. Por si fuera poco, hay un incremento de la urbanización, la migración rural, la inseguridad y el incremento de los precios de los combustibles fósiles, que es la principal fuente de la agricultura industrial. Y finalmente, pues los espacios de producción de alimentos y de beneficios ambientales para los seres humanos y otros seres, pues están en competencia con la minería, la producción de energía y el uso habitacional. Entonces es una situación que estamos viviendo en el planeta, pero particularmente para México. Para nosotros no es solamente importante interesarnos en los temas ambientales, es decir, no solo dar cuenta de ellos, sino también pensar en cómo nos podemos formar, pero particularmente también transformarnos para la transformación de nuestras realidades. No nos es suficiente seguir relatando, haciendo la apología del desastre, sino nos interesa mucho la transformación de nuestras realidades. Pero en esto, ¿y cómo nos guiamos? Pues nos guiamos desde un enfoque comprensivo, participativo y de acción en relación a los problemas y proyectos, considerando a los humanos, pero también nos interesan otros, pues los otros que pueden ser considerados no humanos, ¿no? Hasta el momento. Para llevar a cabo todos estos retos, pues el trabajo que realizamos lo hacemos con personas que trabajan, por supuesto, en el campo, principalmente en el campo mexicano, pero también los nuevos y los no tan nuevos habitantes de las zonas periurbanas y urbanas que se dedican a cultivar alimentos y a mantener fragmentos de bosque o condiciones agroforestales. También hemos tenido diálogos con personas desde el ámbito político, de distintas instancias de gobierno, movimientos sociales, y también en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil que tienen un trabajo importante, ¿no? Y distintos gestores. Propiamente desde una perspectiva académica, la manera en la que nos relacionamos para el abordaje de los temas que trabajamos es a partir de la formación e investigación transdisciplinaria, que en un momento me tomaré unos minutos para explicar esto, en qué aspectos nos basamos, es parte de lo que me solicitaron comentar, pero que me parece importante además, y en lo que se ha denominado la ecología y el diálogo de saberes. Además, pues tenemos pues también parte de esto está relacionado con tratar de articular las ciencias, pero no solo las ciencias, depende de la concepción de ciencias, y las sabidurías y conocimientos ambientales, agroecológicos, agroforestales que han sido desarrollados fuera del ámbito de la academia o de la llamada disciplina. Tratamos de ubicarnos varias veces, o más bien la realidad nos impone que tengamos que presentarnos más allá de las disciplinas, ¿no? Buscar más allá de esos lugares. Y además, pues hacemos diálogos dependiendo de las situaciones, porque las situaciones de las distintas realidades, pues lo que nos presenta es que no es suficiente abordarlo desde el contexto de una sola disciplina, sino comúnmente tenemos que articularnos desde varias de ellas, ¿no? Desde la ecología, la biología, la ideología, la geografía, la ética, la antropología, la etnobiología, la edafología, en fin, otras. Y en esta presentación, pues estamos lanzando la pregunta si también podremos hacerlo desde el arte, que también entendemos que es algo muy vasto, ¿no? Lo estoy poniendo en una sola palabra, pero a lo mejor hasta en plural, desde las artes. Específicamente cuando hablamos que nos ubicamos desde el ámbito de la ecología de saberes, yo estoy trayendo aquí el diálogo,
pues la obra de Boaventura y de María Paula, en la cual existe este trabajo que yo desearía mucho que lo hayan leído previamente, y si no lo han leído, con mucho gusto lo podemos subir a la carpeta que se denomina como tal, Ecología de Saberes. Y en la nube de palabras que les estoy compartiendo, pues es una nube síntesis de este trabajo. Las ideas principales de esto, la base que a nosotros nos es muy interesante, es que de lo que propone Boaventura, es que plantea que la ecología de saberes se va a oponer a la lógica de la monocultura del conocimiento, algo que también ha denominado Vandana Shiva, seguramente muy conocida por ustedes, agroecóloga y ecofeminista, que ha denominado ella como los monocultivos de la mente. Es decir, los monocultivos no solamente existen afuera, sino también existen en las mentes de las personas, de nosotros, en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando pensamos en la ecología de saberes, entonces somos capaces de reconocer la existencia de otros saberes y de otras formas de rigor y de conocimiento y de validez que operan de manera creíble en las prácticas sociales que la razón hegemónica, capitalista, colonialista y patriarcal declararía como no existentes. Esta es la definición más general de lo que plantea Boaventura sobre lo que representa la ecología de saberes. Tiene ideas muy interesantes, por ejemplo, él plantea que toda ignorancia lo es con respecto de un determinado tipo de conocimiento y todo conocimiento es la separación de una ignorancia particular. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros frecuentemente hablamos de ignorancia, pensamos que es con respecto al conocimiento que una clase en particular ha desarrollado y ha tenido, ¿no? Y comúnmente es la clase dominante. En nuestros casos, pues suele ser todas estas características de las que hablamos, ¿no? Capitalista, colonialista y patriarcal. Para el caso concreto y situado. No sé si en algún momento se han preguntado, es que si alguna persona, cualquiera que realice cualquier otra actividad diferente a la académica, es que de verdad durante todo el día no está pensando en otra cosa que en la actividad que realiza. Es que de verdad no genera un conocimiento relacionado con la actividad que realice. Es que de verdad los seres humanos no somos capaces de conocer y de generar saberes más allá de la propia ciencia. Son preguntas importantes, ¿no? Que podemos hacernos. Tal vez sabremos mucho con respecto a algo o poco de algo muy profundo y en particular, ¿no? Cuando nosotros, particularmente cuando hablamos, me parece que es importante traer aquí, cuando hablamos de los temas de la agroecología, que también tendríamos que manejarlo en plural hoy, las agroecologías, en estos temas que además están relacionados necesariamente con los seres humanos, comúnmente no podemos abordar o resolver los dolores, los problemas, las situaciones, o incluso permanecer en estos problemas, como lo ha denominado Haraway, si no es con la posibilidad de las distintas formas de conocer y de saber de las distintas personas. De tal manera que entonces este tema de la ecología de saberes se vuelve relevante cuando nos hacemos preguntas con respecto a nuestras relaciones con los ambientes, en tanto los ambientes pues son espacios compartidos, aunque los vivimos de manera diferenciada de acuerdo a nuestra situación en el mundo. Hay un planteamiento que también me parece muy interesante de él, y es que propone que la injusticia social se basa en la injusticia cognitiva. Y comúnmente entonces pensamos que si esa es la situación, pues lo que tendríamos que hacer es que todas las personas tuvieran acceso a las mismas formas de conocimiento. La propuesta de la ecología de saberes es que más que pensar en distribuir el mismo conocimiento entre todas las personas, lo que tendríamos que hacer o que sería muy deseable en un mundo probablemente mucho mejor que el que tenemos, es que permitamos que las preguntas, los intereses y las formas de validar y de generar conocimiento sean los que se expresen en esta igualdad de condiciones. No de pensar que es un solo conocimiento único el que tendríamos que distribuir entre las distintas personas para acceder a esta justicia. Y finalmente, la idea de la ecología de saberes con todo esto no es que busque desacreditar los conocimientos científicos, sino más bien reconocerlos como una parte de una posibilidad o de muchas posibilidades a lo largo de las historias de las humanidades, donde podríamos tener más bien verlo, como lo ven algunos autores, por ejemplo, la propuesta de Freddy Delgado, que no sé si lo conozcan, que trabaja en Agrupco,
sobre conocimientos científicos endógenos, que es lo que le ha llamado. Es decir, él no denomina otros saberes, sino denomina conocimientos científicos endógenos. Para darle el valor que pueden tener estos conocimientos y como se le ha dado a nivel de la ciencia, eso se puede discutir, ¿no? Y pues bien, emplearlo pues en otros aspectos, ¿no? En lo que puede ser el llamado diálogo intercientífico, es decir, como Freddy lo reconoce como otras formas de ciencia, pues él le denomina diálogo intercientífico a lo que ocurre entre los planteamientos hegemónicos y otros planteamientos, o planteamientos contrahegemónicos, podríamos decir, o lo que también se ha reconocido en otros lugares como la transdisciplinariedad o el diálogo de saberes. Bueno, hasta aquí quisiera dejar esto para que tenga tiempo de conversarles lo demás, pero quería como delinear un poco la base. Este es un modelo, el modelo de la transdisciplinariedad, del proceso transdisciplinario, es uno de los más conocidos a nivel global, desarrollado en ay, creo que ya me están avisando del tiempo, ¿no, verdad? ¿No? Ah, ok, es que a moverse. Muy bien. Adelante. Ok, me preocupé, dije demasiado rápido. Ok, entonces el modelo de la transdisciplinariedad que nos permite pues plantear cómo podemos hacer desde el ámbito científico, abordar preguntas que se establecen en los ámbitos sociales, siendo que el ámbito científico se plantea pues un ejercicio de generalidad, de presencia principal de la objetividad aparente, mientras que los problemas de la realidad como los problemas ambientales pues tienen un contexto situado, con actores específicos, con intereses particulares y además con la necesidad de resolver otros tipos diferentes a los que se desarrollan. Bueno, esto es algo que podría tardar una sesión completa, simplemente ponerlo sobre la mesa por si a alguien le interesaría conocer estos modelos. No son necesariamente equivalentes ecología de saberes, diálogo de saberes y transdisciplinariedad, son modelos surgidos en diferentes lugares, pero me parecería importante que pudiéramos tener estas ideas, cómo se conectan. Al final son mecanismos a partir de los cuales herramientas, marcos conceptuales que se han generado para tratar de comprender cómo podemos establecer otras formas de relacionarnos con otras formas de conocimientos diferentes a las que en las que nosotros estamos acostumbrados a formarnos. Básicamente es lo que me gustaría dejar aquí. Y en ese sentido, les traje aquí al menos estas 4, 5, ya no sé cuántos les puse momentos, que me parece que serían importantes. Seguramente muchos de ellos lo conocen. Para nosotros que venimos de áreas, probablemente de las áreas de las ciencias biológicas, algunos son pues grandes contribuciones, no sé, para el caso de ustedes, pero por ejemplo el libro de Creer, Saber y Conocer, yo lo visito y lo revisito y me sigue pareciendo muy valioso, de Luis Villoro. De Introducción al Pensamiento Complejo, de Edgar Morin, me parece una obra fundamental y que se relaciona y sustenta mucho de esto que hemos estado platicando. La obra de Leon Olivet, que recientemente falleció, con todo el tema de pluralismo epistemológico y metodológico, me parece fundamental. Y hay 3 trabajos que me parecería importante que se revisaran. Hay uno que es muy interesante en términos de estos diálogos, incluso con antagonismos y complementariedades, que es esta obra de Arias Maldonado que habla de un constructivismo realista de la naturaleza al medio ambiente, ¿no? Simplemente para tentarnos, él declara que la naturaleza no existe más y hoy solo podríamos pensar del ambiente. Sería interesante revisarlo, ¿no? Esta revisión que realiza. Y hay 2 obras, una de Freddy Delgado que les mencionaba, que es Ciencias, Diálogo de Saberes y Transdisciplinariedad, que hace toda una revisión de estos temas. Lo que es interesante es que es situado con respecto a los temas agroecológicos y de género, agroecología y soberanía alimentaria, hoy que las epistemologías feministas pues están teniendo un papel muy importante y particularmente para las agroecologías está guiando muchas de las preguntas que hoy nos estamos haciendo, ¿no? En el ámbito ecológico. Bueno, después de plantearles un poquito estos antecedentes y de dónde estamos partiendo, les quiero platicar un poquito de cómo aterrizamos esto, qué son las agrosilviculturas y qué beneficios aportan o prometen. Lo primero que les quiero platicar es que en esta forma, si es que es posible de separar a la naturaleza y la cultura, lo que puede emerger de ella es lo que hemos denominado en algunos casos la diversidad biocultural. Es decir, es una emergencia derivada de estas interacciones que en el caso del contexto de nuestro territorio pues son de muy largo plazo. ¿Cómo se puede expresar esta? En paisajes y agroecosistemas, en sistemas agrícolas alimentarios,
Por ejemplo, hay algunos datos muy interesantes para el país. Cuando la gente se pone a contar cuántas razas hay, que es como la connotación científica de los maíces, pues se habla entre 59 y 63 razas de maíces, ¿no? De acuerdo a la clasificación. Pero cuando se clasifican con base en las variedades locales, se han identificado hasta 237 variedades diferentes, ¿no? Entonces son formas de conocimiento diferenciales de acuerdo a como lo queremos ver. Sabemos que al menos existen 62 grupos de pueblos originarios, sin embargo, nos faltan aquí también pues todos los grupos de afromexicanos y otros grupos que están siendo parte de estas realidades y hoy las múltiples relaciones e interacciones que estamos teniendo en el espacio. Y si además hacemos una reflexión de cuál puede ser otra emergencia derivada de esto, le estoy poniendo algunos ejemplos de la que hay, pues es al menos la presencia de al menos 7,000 especies de plantas útiles en el país. Nosotros, pues si pudiéramos hacer un inventario de todas las plantas que existen de México, más o menos se ha estimado entre 24,000 y 30,000 especies de plantas vasculares con un sistema, que eso no se los voy a explicar, pero bueno, básicamente, más o menos alrededor de la cuarta parte de las plantas o un poquito más estaríamos pensando que tiene algún uso en nuestro país. Cuando se compara con otros datos de otros lugares, pues es un país muy rico en ese sentido. Y esto es producto de las interacciones seres humanos, naturalezas, ambientes, ¿no? Que podríamos decirlo. Algunos ejemplos muy concretos. En particular, el trabajo que yo he desarrollado, o que hemos desarrollado en el grupo, ha sido con dos formas de agroforestería. La agroforestería se reconoce como tres aspectos, como la práctica, es decir, la integración le han denominado de elementos perennes en las zonas agrícolas, es decir, árboles, arbustos en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, de cultivo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en concreto. Pero y es desde hace 40 años, pues es una ciencia reconocida, ¿no? La agroforestería. Y también por ahí le mencionan el arte de poder hacer la interacción entre estos distintos elementos que ahorita lo voy a compartir. Esta agroforestería es muy interesante porque ha tenido al menos dos rutas, aunque la agroforestería originalmente comenzó narrando lo que hacían las personas en los campos, cómo integraban estos elementos dentro de los campos y qué beneficios obtenían a partir de ellos. Posteriormente ha habido una separación y hoy se ha planteado dos tipos de agroforesterías al menos, ¿no? Las que son basadas en las ciencias y la tradicional local de pueblos originarios, campesina, ranchera, afromexicana, o como a nosotros nos gusta llamarla, etnoagroforestería, y hoy como nos gusta hablar de ella en su interacción más amplia, como la agrosilvocultoriedad, que ahorita lo vamos a platicar. Entre ellas, pues ha habido muchas interacciones muy interesantes y que se siguen alimentando sin necesariamente la segunda, la agroforestería denominada como ciencia, reconozca a la primera como una forma de ciencia. Es muy interesante porque mientras la agroforestería podríamos decir la convencional, la científica, la que se denomina a sí misma científica, ha denominado que la agroforestería es la integración de los elementos de perennes, particularmente árboles o arbustos en las parcelas. Lo que nosotros hemos dado cuenta y que han documentado otros muchos documentos en el país, no solo nosotros y de trabajos en campo, es que cuando hablamos de agroforestería, de lo que estamos hablando es de una historia en la cual lo agrícola no solo se refiere a las plantas y lo forestal no solo se refiere a los árboles, sino que lo agrícola se refiere a la etapa más domesticada de la relación con los seres humanos en el largo plazo o de elementos cultivados, pero también ahí podemos ver a los elementos domesticados en el caso, por ejemplo, de varios animales. Ahí lo pueden ver en el cuadrito donde se ve pues el burrito, el caballo, las cabritas por ahí, los maíces. Pero hay otros elementos a los que se le han denominado forestales que tienen que ver con estos elementos en una relación más alejada con respecto a los seres humanos, aparentemente alejada, que son los denominados elementos silvestres. Entonces, la parte forestal no solamente corresponde a la parte de los árboles cuando los integramos en las parcelas, sino corresponde a todos esos elementos de origen silvestre. Lo forestal está más relacionado con lo silvestre, con algo más alejado de los seres humanos. De tal manera que cuando hablamos del agroforestal, podríamos estar hablando, y cada vez lo sustentamos más, de una relación compleja en la cual, aunque nosotros tendemos a dicotomizar lo agrícola separado de lo forestal o lo domesticado separado de lo silvestre, lo que ocurre en muchos de los paisajes de nuestro país es la presencia de ambas formas.
y que lo que significa son distintas formas de interacciones humanas con estas distintas formas de diversidad. Espero no haberlos confundido mucho y si no, de todas maneras vamos a ver ejemplos súper concretos, esperaría yo. ¿Cómo luce esto que les acabo de decir? Pues seguramente varios de ustedes, y si no, su mamá, sus papás, tienen un huerto familiar. El huerto familiar es el sistema agroforestal por excelencia del planeta, es el más estudiado, principalmente es dominado por las mujeres, se cultivan varias razas de maíces y variedades en estos lugares. Es un espacio de plantas ornamentales que aunque las plantas ornamentales han sido un poco castigadas, para las mujeres que se dedican a esto y que llevan procesos de largo plazo al que hemos denominado ornamentalidad, son fundamentales en su vida para el intercambio, para obtener otros recursos. Los frutales son espacios pues principalmente de decisión femeninos. En fin, esta es una forma de manejo agroforestal en el país, o de manejo etnoagroforestal. En el país están distribuidos en las condiciones templadas, áridas, semiáridas. Casi no hay ningún grupo cultural que no los tenga. Y nosotros, si vamos a cualquier zona periurbana del país aún, van a estar presentes en estos espacios porque en los espacios de las ciudades más concentrados o solamente las personas que tienen acceso a muchos recursos son capaces de mantener estos espacios aún por el tema económico que significa en el centro de las ciudades. En las orillas lo vamos a ver como una estrategia de subsistencia fundamental, ¿no? Entonces, así, o sea, todo este rollo que les planteé anteriormente luce así, ¿no? Entonces tenemos uno pues, para la zona de Tehuacán, otro para las zonas templadas de por acá de Michoacán y el otro para Yucatán, ¿no? Zonas de huertos por excelencia bellísimos que vale la pena visitar. Otras pues son las zonas áridas de nuestro país, no sé si lo sabemos, pero alrededor del más o menos 60 y el 70% del territorio de nuestro país corresponde a zonas semiáridas, áridas o subhúmedas, es decir, llueve menos de 800 milímetros de precipitación. Esto significa que una porción importante del país pues es árido. Y además estamos muy familiarizados pues, con la presencia de los cactus columnares, ¿no? En estos espacios lo que se hace muy frecuentemente, bueno, el reto principal aquí es el tema del agua. No voy a poder profundizar mucho, nada más les quiero comentar que las formas agroforestales son como esto que están viendo ahí, que es la milpa, donde no se tira completamente el bosque, sino lo que se hace es abrir claros dentro del bosque de cactáceas que pueden tener hasta 800 años de vida, y en los cuales pues se meten algunos de estos elementos, principalmente de milpa. El otro lado es en la Sierra de Jichú, son los famosísimos tajos, donde lo que se hace es aprovechar pues el río. Ninguno de estos sistemas tienen uso de agroquímicos hasta donde lo hemos documentado, ¿no? Son sistemas que hemos estudiado a profundidad. Y el de arriba pues son los famosísimos oasis. Los oasis tienen un origen principalmente colonial, son muy interesantes cómo se fueron constituyendo. Pues estos oasis, los oasis existen de forma natural, es decir, sin interacción humana, pero los oasis que les estamos presentando para la península de Baja California Sur son oasis que son oasis agroforestales, ¿no? De tal manera que en ese lugar se ha denominado que existe la cultura de la oasicidad. Bueno, no me voy a tardar. Otros, los sistemas de rosa, tumba y quema, que también han sido muy discutidos en Yucatán, en la Sierra Mije, en Tlahuiltoltepec, pues también estas formas de manejo muy relacionadas con las formas rituales, son también formas de manejo agroforestal, donde se alterna la parte forestal, la parte silvestre con la parte agrícola. Lo que se hace aquí es descansar durante mucho tiempo la tierra, se deja que crezcan los árboles y luego se deja que vuelvan a sembrarse el cultivo, se tienen 2 o 3 ciclos y se vuelven a dejar que se crezcan los árboles. Incluso le llaman agricultura itinerante porque si logran ver, se ven como parches en el paisaje. Es decir, esa agricultura se mueve en el paisaje. Por eso la han denominado de esa forma. Están las famosísimas terrazas y semiterrazas, que incluso en algún momento se ha descrito como parte de un elemento para describir Mesoamérica, y hay toda una discusión, porque entonces también pues tenemos otras partes donde están presentes, y esas pues en las zonas templadas y en las zonas áridas. Quizás por ahí les suene el tema de Metepantla o Coachuste, ¿no? Por ahí. Las famosísimas chinampas y los calales, que son muy famosas, ¿no? Y que básicamente aquí el tema no es la falta de agua, sino el exceso de agua en su momento. Entonces, ¿qué hicieron las personas para manejar condiciones de mucha humedad? Pues lo que hicieron fue establecer elementos de drenes, elementos de muchos aspectos. ¿Ya? Pues si puedes concluir, está muy interesante, me da pena si quieres concluir la idea lo más sintéticamente posible para dar tiempo a la siguiente participación, Ana. Muy bien, voy a súper apurarme para platicarles lo último. Y bueno, y finalmente esta parte que me parece que es fundamental y que es el tema pues de
de, de estos agrosilvicultores, de esta agrosilvicultariedad en el contexto de las ciudades. Hay un dato que para nosotros fue muy interesante y muy revelador, y es que un porcentaje muy importante de las personas que nutren las ciudades son personas que provienen de los medios rurales, y un importante grupo de ellos pues son personas que se dedicaban al cultivo de la tierra. Cuando llegas a la ciudad, pues no estableces la misma condición de entrada por una cuestión de espacio, pero lo que ha sido muy relevante es que hemos empezado a documentar y caracterizar una serie de experiencias, tanto en la Ciudad de México, principalmente con los huertos urbanos colectivos, pero particularmente para la ciudad de Morelia, ¿no? De este tipo de prácticas en las ciudades que tratamos de ilustrar, ¿no? Con algunas de las imágenes. Me gustaría decirles rápidamente que, por ejemplo, este es un mapa. ¿Qué tan distribuido está esto? Este es nada más un mapa que les muestra cómo estas agrosilviculturas están distribuidas en todo el país en la actualidad, siguen vigentes, están en uso, en distintos grados en distintos estados, algunos sí en condiciones de franco deterioro, pero otras muy interesantes y revitalizadas. Estas solamente son aquellas que coinciden con las zonas denominadas de montaña en el país. Entonces el mapa es mucho más amplio de lo que les estamos presentando, ¿no? Estos son algunos de los trabajos que sintetizan lo que les he estado presentando. Y bueno, traía una presentación mucho más larga, donde les iba a contar pues todos estos aspectos, por ejemplo, en términos de las relaciones con las plantas, específicamente esta planta que es denominada Teresita, y con la cual puede significar muchas cosas para la vendedora, para las científicas, para los ilustradores, para las personas que la venden en Guanajo y que la ilustran en los muebles, ¿no? Esto ya no se los voy a mostrar, que son parte pues, de los calendarios agrofestivos. Por ejemplo, este es un calendario de una zona adyacente a la ciudad, que lo que hace es organizar en tiempo y espacio cómo se van dando las distintas actividades a lo largo del año y las relaciones con la ciudad, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de integrar en un solo espacio esto. Digo, el tema de los diálogos con el arte, no sé si esto pueda significar arte para ustedes, pero por ejemplo, para nosotros han sido formas en las cuales no hemos sido capaces de, a partir de los mecanismos científicos, de explicar, y este tipo de ilustraciones, por ejemplo, han sido muy importantes para poder integrar la complejidad de lo que se da. Entonces, por ejemplo, para nosotros en ese sentido lo consideramos pues una herramienta importante, aunque lo que aspiraríamos es a poder establecer nuevas preguntas a partir de la interacción con esto. Ya para acabar, me gustaría contarles rápidamente que de las cosas que hemos hecho en esta idea de poder transformar, pues hemos formado una red a nivel nacional, una red del CONACYT, donde pues lo que hemos tratado es de articular estos distintos actores sociales que les mencionaba al principio, relacionados con esto que hemos denominado sistemas agroforestales, o ya saben en el centro porque están todos estos elementos, el cacao, el café, los sabinos, los magueyes, en fin, todo lo que les expliqué hace ratito. Tenemos una base de datos sobre la literatura que está publicada en el país, que es vastísima, es alrededor de 1000 referencias en el país, es el país que más trabajo ha hecho sobre estos sistemas, sobre la agroforestería, pero no de la agroforestería convencional o científica, sino de la agroforestería. Hemos publicado estos 2 libros que nos parece que podrían ser interesantes para ustedes si los pueden descargar, que es de experiencias de agroforestería en México. Creado la licenciatura con este modelo, pero lo que más me interesaría compartirles es este ejercicio que, bueno, no es suficiente para nosotros estudiarlo de afuera, sino que hemos hecho un ejercicio para tratar de llevarlo a la casa. Y llevarlo a la casa de la UNAM, aunque parece sencillo, ha sido complicadísimo poder lograr este espacio, poder lograr un espacio para poder desarrollar un huerto agroforestal universitario, ¿no? Esto que están viendo ustedes ahorita es el trabajo de 3 años. Ahorita con la pandemia está llenísimo de, sí, pues sí, está completamente, que se quemó, le sucedió un incendio, luego se llenó de hierbas y ahorita pues tenemos que limpiarlo apenas se pueda regresar, ¿no? Entonces nuestra composta, la zona de lluvia. De esto lo puedes hablar. Tenemos todavía espacio en el taller. Seguramente esta experiencia a varios les puede interesar. Hay algunos proyectos de huerta aquí. Y en la parte del taller podrías profundizar un poquito más en todos estos ejemplos. Muy bien, pues hasta aquí lo voy a dejar. Lo corto muy rápido. Les agradezco mucho. Y me disculpo por no haber ajustado también el tiempo. Me emocioné. Gracias. No te preocupes, seguimos charlando después en el taller con todos los seminaristas y todavía hay oportunidad de seguir esta conversación. Pero hay que dejarle muchas gracias a ti, Ana Isabel, muy interesante.
vamos a pasarle la palabra a Alan Martínez para que también nos comparta su presentación y luego seguimos charlando, ya sea en el tiempo de transmisión o posteriormente en el tiempo de taller. Entonces, Alan, por favor. Bueno, creo que ya estamos, ¿verdad? Ya estás. Perfecto, déjenme compartir la pantalla. Bueno, pues antes que nada agradecer igual al seminario Entre Campo y Campo, Arte más Agroecología, a los organizadores, ¿no? Eugenio, José Miguel y Alejandro. Gracias por el espacio y bueno, también agradecer a la doctora Isabel Moreno, que justo con la presentación pues me da a mí también pie a la charla que yo les voy a compartir. Bueno, en este caso, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y específicamente del Laboratorio de Etnobotánica, esta charla la titulé Reflexión sobre la interdisciplina paleobotánica, y creo que todos hemos tenido un poquito esta situación de cómo adaptar una presentación a un ámbito distinto al que nos dedicamos, ¿no? Y esto realmente enriquece mucho. En lo personal me hizo reflexionar sobre algunas cuestiones que podrían apoyar en otros campos, ¿no? Como es el arte, ¿no? Y esto es algo que creo que hay que aprovechar y bueno, será una ventana para este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué es la paleoetnobotánica? Me gustaría partir de lo que no es para definirlo claramente y entonces ya plantear un poquito la interdisciplina y hacia dónde nos conduce en este sentido, ¿no? Bueno, en este caso, la paleoetnobotánica no es paleobotánica, ¿no? Claramente la paleobotánica corresponde en todo caso a la paleontología, ¿no? Como el estudio de los restos fósiles, propiamente. En este caso, el prefijo etno es el que nos va a caracterizar sobre esta otra rama científica, ¿no? Y precisamente el etno o el etos, que voy a tratar un poquito más adelante, es lo que va a tener esta particularidad, ¿no? Y bueno, dos definiciones que les presento aquí rápidamente. Una de ellas es el estudio de la relación humano-planta a través de la recuperación de restos vegetales conservados en sitios arqueológicos. Y esta va a ser, digamos, la premisa de la que nosotros vamos a partir para poder retomar materiales y hacer parte de investigación y parte de docencia, como justamente una escuela de antropología e historia, ¿no? En segundo término, pues sería la instancia que estudia el uso, manejo y aprovechamiento de la vegetación por grupos humanos en distintos periodos de la historia. Ojo, aquí lo voy a puntualizar un poco más adelante con la etnobotánica, porque la etnobotánica o los etnobotánicos también tienen injerencia, digámoslo así, en ciertos periodos históricos, sobre todo en la época prehispánica, ¿no? Pero bueno, más adelante les platico un poco de esto. Y la arqueobotánica, entonces, va a ser el conjunto de técnicas especializadas en el análisis de los restos obtenidos precisamente en los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces va a ser repito, va a ser nuestra área de estudio, nuestro campo de estudio, ¿no? Y en todo caso, la paleoetnobotánica va a ser a la arqueología lo que la paleobotánica es a la paleontología propiamente, ¿no? Una herramienta sobre un material específico, ¿no? Pero con la connotación, pequeña connotación de abordar aspectos humanos, culturales, ¿no? Por decirlo de esta forma. Bueno, tenemos dos enfoques, rápidamente, sería el paleoambiental, ligado a la reconstrucción del paisaje ambiente asociado con poblaciones humanas mediante el análisis de los macro y los microrestos, que un poquito más adelante también les voy a decir de qué tratan. Y a partir de estos análisis, entonces, hacer las reconstrucciones hipotéticas y, digamos, sustentadas en análisis como la palinología o la carpología, en fin, algunos de estos serán ya análisis de otras ciencias, derivadas de otras ciencias, pero enfocadas o vinculadas más bien a poblaciones humanas en otras épocas, ¿no? Perdón. Y entonces, en el caso del enfoque etnobotánico,
va a enfocarse precisamente en los saberes, ¿no? En el conocimiento, en las tradiciones y en las formas incluso de manejo que se tiene sobre las plantas, ¿no? Y otra vez volvemos a la connotación de las poblaciones. Estas pueden ser entonces poblaciones antiguas y contemporáneas, ¿no? El ejemplo, digamos, básico es las poblaciones nahuas que tienen una herencia, pues, milenaria propiamente, y podemos incluso hoy día rastrear algunas tradiciones que se conservan hasta nuestros días, ¿no? Pero que tienen propiamente origen en época, por ejemplo, prehispánica, incluso en épocas prehistóricas, ¿no? Hablando, por ejemplo, lo podría mencionar rápidamente del caso de el modo de vida también llamado lacustre, ¿no? Que por lo menos en las regiones de los lagos, en toda esta porción del eje neovolcánico, donde hay lagos, se ha desarrollado este modo de vida, ¿no? Lacustre, y está asociado a épocas prehistóricas incluso, ¿no? El hecho de ocupar todos los recursos como las aves, los peces, las plantas asociadas a estos entornos, ¿no? A los entornos pues, lacustres propiamente. Ok. Bueno, los fundamentos entonces de este tipo de investigación tendrán por un lado un marco teórico y uno metodológico. En el marco teórico entonces podemos ubicar teorías de la ecología y de la botánica propiamente vinculados con la antropología y la historia, ¿no? Es decir, ya hay una interdisciplinaridad, es decir, un intercambio de estas dos o estas cuatro ramas científicas, por decirlo de alguna manera muy general, que van a derivar en las llamadas etnociencias, ¿no? Rápidamente igual, esto de las etnociencias, no sé si alguno de ustedes ya lo haya leído, es un autor que se llama Pierre Bocage, sobre el concepto de etnociencias, ¿no? Refiriendo la forma, pues, del pensamiento occidental y del pensamiento científico, en el cual tratamos de, pues, hacer cuadrar nuestras perspectivas con la de el etos, ¿no? O en este caso, los otros grupos culturales, ¿no? Lo que no es propio o lo que no me identifica, ¿no? El otro, pues. Entonces, este es el ejercicio, y la paleobotánica, o en este caso la paleoetnobotánica y la arqueobotánica, como campos precisamente de la antropología, pero específicamente vinculados o asociados al uso material de las plantas, concretamente en este caso, ¿no? Y bueno, habrá un marco metodológico, el cual está basado en análisis interdisciplinarios, que ya les comentaba yo, muchos son de la biología propiamente, retomados en campos de la antropología para poder hacer interpretaciones también, ¿no? Con esta vinculación de datos e información, vamos a construir pues, hipótesis, sugerencias. Y bueno, en este sentido también la información etnográfica es parte de la metodología, la revisión de fuentes históricas, ¿no? Documentos, la misma bibliografía que se está generando, y dos campos que vamos a tener, digamos, privilegio, ¿no? La evidencia arqueológica y las colecciones de referencia, que como parte de, les repito, como escuela de antropología tenemos la función de docencia, y entonces es reforzar con estas dos herramientas algunos conocimientos y contenidos, ¿no? Bueno, entonces, sobre el uso de plantas en arqueología, digamos, los tópicos más recurrentes son estos, pero han surgido justamente desde la perspectiva de género. En cada uno de estos tópicos, digamos, han surgido nuevos planteamientos. Por ejemplo, el rol o el papel de las mujeres, concretamente, en cada uno de estos tópicos, ¿no? Cómo realmente la mujer ha perdido papel, o se le ha quitado en todo caso, y se le ha, digamos, denominado al hombre como quien encabeza todas estos tópicos, ¿no? Entonces, y no es directamente así, pero esos son temas ya particulares, ¿no? Entonces, en la arqueología nos interesa la alimentación basado en los modos de subsistencia. Como ya les decía yo hace un momento, uno de los más conocidos es el modo de vida lacustre.
Y bueno, habrá otros como los cazadores recolectores del norte de México o los grupos sedentarios tempranos que empezarán con el uso y la adaptación de ciertas plantas, ¿no? Y bueno, lo que será también la agricultura en el área de los sistemas agroecológicos de época prehispánica, que muchos de ellos, como lo presentó Ana, tienen todavía cabida hasta nuestros días, el metepantle, en fin, hay muchísimos sistemas agroforestales que tienen base en las tradiciones prehispánicas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el aspecto medicinal, el cual ya involucra la cosmovisión, los saberes, y la producción tecnológica, ¿no? Es decir, la manufactura de artefactos, utensilios, en fin, estos elementos que nos van a hablar de un conocimiento, ¿no? Es decir, del trasfondo que hay más allá del aprovecharlo, es decir, del tomarlo del ambiente y transformarlo, ¿no? Y hablando de esto, rápidamente, igual muchos dirán, no, pues cultura es todo aquello que se transforma de la naturaleza, pasa transformado a cultura, ¿no? Habría que discutirlo y ver si es cierto, ¿no? Y bueno, en este caso, todo esto está basado en la apropiación material y simbólica de los elementos vegetales, ¿no? Entonces, vamos a atender, y ahorita a lo que voy a pasar es a de dónde obtenemos nosotros la información, ¿no? Nosotros, les repito, como parte de la antropología y en el caso de los arqueólogos, de la arqueología propiamente, ¿no? Aquí abajo pongo una cita que me pareció muy interesante porque si bien es parte de una teoría, de la teoría del intercambio de energías entre naturaleza y sociedad, es esta idea de metabolismo social, ¿no? Donde se sugieren estos pasos, ¿no? O estas divisiones desde la apropiación hasta la excreción, ¿no? Que por lo menos en la arqueología hemos podido retomar, ¿no? Es decir, atender desde el primer paso de la apropiación de un material hasta el momento en el que ese material es desechado y eso va a pasar a formar parte de nuestro campo concreto de trabajo, que es el arqueológico. Bueno, no me voy a clavar mucho en esto. La idea es que ustedes más o menos también entiendan de dónde partimos nosotros para sustentar algunas propuestas y contrastarlas, que esto va a venir a contrastarse con información etnobotánica. Más adelante les comento. Bueno, en el caso del contexto, el contexto nosotros lo entendemos a partir de una serie de procesos que van a permitir que ese material lo podamos rescatar o recuperar nosotros, ¿no? Estos contextos van a sufrir una serie de procesos tanto naturales como culturales, ¿no? A partir del momento en que entran en desuso. Como ya les comentaba, ese momento va a ser en el cual se empieza a, digamos, a definir el devenir de ese material, ¿no? Bueno, en otras palabras, dependiendo entonces de los materiales que logren conservarse en un contexto, independientemente de los procesos tanto naturales como culturales que se manifiesten, estos materiales nos van a permitir a nosotros hacer un bosquejo, un esbozo de lo que pudo haber sido en el momento en el que fue depositado, abandonado y entró en la categoría de abandono o desuso, ¿no? Aquí rápidamente para ejemplificar o bueno, para tener un poco claro cómo es la formación de un contexto, ¿no? Nosotros lo entendemos así. Primero sería en dos fases, es el contexto sistémico y el contexto que vendría a ser el arqueológico posteriormente. En el sistémico tenemos una fase de ocupación, una de abandono y se ha considerado una de posabandono. No me voy a enfocar mucho en esto porque esto tendría que ver más con un poco de la teoría arqueológica y no es tanto el tema. Pero bueno, idealmente estas tres primeras fases tendrían que manifestarse en un sitio en el cual hubo un momento en el que llegaron grupos culturales, hicieron una primera ocupación, luego hubo un abandono tal vez de 100 o 200 años, hay un abandono y posteriormente se reocupa y se vuelve a abandonar. En arqueología es muy frecuente ver sitios con estas características, ¿no? En una temporalidad se ocupa, hay un periodo de abandono, hay una
una ocupación nuevamente o más intensa y luego entra en total abandono, ¿no? Estas fases nos van a permitir a nosotros entender qué es un yacimiento arqueológico y qué es un contexto. Les digo, esto es más bien la teoría arqueológica, la cual se sigue discutiendo porque hay un momento en el que esto solo encuadra en los libros y en la realidad es muy diferente, ¿no? Cuando tú encuentras entonces un sitio pues saqueado, no podrías definir si es una fase de abandono o posabandono porque todo está alterado, ¿no? Pero bueno, en estas condiciones, idealmente podríamos nosotros tener materiales arqueológicos inéditos, es decir, que no han visto la luz pues en un largo periodo de tiempo y que no tienen una alteración por estas características, ¿no? Antrópicas propiamente, de una construcción o un saqueo o alguna otra característica, ¿no? Esto sería entonces idealmente lo que nos va a permitir a nosotros encontrar estas cuestiones, ¿no? Lo macro y lo micro. En el caso del laboratorio de paleoetnobotánica, hace un par de años el aspecto micro, que propiamente se refiere a los fitolitos y al polen, pasó a una subárea, digámoslo así, por la cuestión de que aquí en el laboratorio tenemos materiales que podrían contaminar las muestras, ¿no? Tenemos un herbario y el herbario contiene polen y entonces es difícil tener aquí esa otra área. En el caso de los macrorestos, que es lo que realmente podemos trabajar aquí, serían básicamente semillas, restos óseos, tanto animales como humanos y micromoluscos, ¿no? Partiendo entonces de la idea anterior que les comentaba sobre la formación de un contexto, nosotros retomamos lo que tenemos, es decir, lo que logró conservarse para entonces tener fundamentos, ¿no? Y hacer una reconstrucción ya sea paleoambiental o en otro caso asociado, por ejemplo, a la alimentación, ¿no? O incluso a una tradición como la de la cestería, que también ha dejado vestigios en algunos sitios arqueológicos, ¿no? Bueno, entonces, estos van a ser nuestros materiales y con ellos nosotros vamos a intentar hacer pues unas ciertas analogías, ¿no? Ok, y esto ya es metodológicamente hablando, estos son los procesos que nosotros realizamos. En el lado derecho tenemos un perfil estratigráfico donde nosotros definimos parte de lo que les comentaba. Si es un suelo modificado, alterado, si hay intrusión de elementos antrópicos, si hay, por ejemplo, cuestiones como una sequía o una inundación, nosotros en los perfiles es donde podemos, con base en ciertos análisis, identificar qué cambios ambientales y o culturales pueden digamos, leerse en esos niveles estratigráficos, ¿no? Las técnicas de recuperación de los materiales que vimos serán básicamente dos, y esto con referencia en el tipo de materiales. Si son macrorestos, serán procesos físicos y una de ellas es la recuperación in situ, es decir, directamente en campo, haciendo excavación, puedes tú encontrar materiales y recuperarlos, o la segunda, que es la flotación, una técnica manual donde básicamente se agrega agua a 1 kilo de muestra y con base en esto hacemos la recuperación de los materiales que vimos, ¿no? En el caso de los microrestos, la mayoría de los métodos son físico-químicos y es por por diferencia de densidades o por acetólisis, ¿no? Estos procesos son para los microrestos, que en este caso vendrían a ser polen, fitolitos o almidones, ¿no? Bueno, en el caso de los procesos físicos, la flotación es lo que aquí trabajamos y bueno, es básicamente el proceso, ¿no? Flotación, separación e identificación, ¿no? Con base en manuales de identificación de semillas, la mayoría es lo que se conserva en la mayoría de los contextos son semillas y es gracias al proceso de carbonización que sufrieron en el último momento de ser ocupados, ¿no? Esta característica es la que nos ha permitido conservar la mayoría de los macrorestos que tenemos y la otra sería la mineralización, ¿no? De los mismos. Entonces,
Por estos dos procesos nosotros recuperamos el 90-95% de los materiales. El resto están asociados a contextos pues, que nosotros llamamos igual de literatura. En este caso, contextos como cuevas, como cenotes, donde los ambientes no permiten una descomposición rápida o simple y sencillamente conservan los materiales, ¿no? Ok. Bueno, y entonces, regresando a la cuestión de la docencia y la investigación, esto que vimos es la forma en la que nosotros nos vinculamos con diferentes proyectos de investigación arqueológica para poder cubrir en la docencia, pues con diferentes asignaturas, ¿no? Y todo esto con el pensamiento crítico de realmente no casarnos con una idea que ya está establecida, ¿no? Sino generar un poco esa discusión o un mucho. La oportunidad de estar en una escuela de antropología es esa, ¿no? El debate y la reflexión. Y no creo solo que sea en la rama antropológica, ¿no? Lo hemos visto y creo que en diferentes perspectivas se genera la discusión. Pero esta idea de cómo se entiende lo natural y lo cultural es algo que permea en nuestro quehacer, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, en base a la investigación formativa es como nosotros nos vinculamos con proyectos, recibimos materiales y le permitimos a los grupos trabajar directamente con material arqueológico, ¿no? O en otros casos, porque no solo son arqueólogos, son antropólogos o lingüistas o antropólogos físicos, buscamos la manera de realmente apoyarles en sus investigaciones, ¿no? En el caso de toxicología, por ejemplo, con antropología física, en el caso del léxico, es decir, cómo se denominan ciertas plantas, ¿no? Con la lingüística o todo el concepto de cosmovisión ligado a la antropología, ¿no? Es decir, no solo es arqueología, sino todo este debate desde la rama antropológica, ¿no? Y bueno, como les comentaba, entonces la etnobotánica para nosotros va a ser esa herramienta de conexión entre el contexto arqueológico y el contexto pues que podemos todavía palpar y entrevistar y ir y visitar, ¿no? Entonces, esta va a ser para nosotros la forma en la que les permitimos a los grupos contrastar la información, ¿no? ¿Es realmente así? ¿Es realmente así como se conservan los materiales? ¿Es realmente lo que nosotros encontramos lo único que hay? ¿O qué hay más allá, no? Muchos realmente se casan con una idea y no buscan pues confrontarlo, ¿no? Pero la mayoría de los grupos genera estas reflexiones, ¿no? Hasta dónde llega el uso de los vegetales en este plano y la trascendencia que pueden tener, ¿no? Ok. Y bueno, en este sentido, nosotros pues lo que hacemos es trabajo de campo, entrevistas etnográficas, hacemos igual registro de algunas tradiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, nosotros trabajamos en la región Nahua y hemos tenido la oportunidad de confrontar un poco las tradiciones de la región Nahua de Guerrero y la región Nahua de Veracruz, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy particulares en estas dos regiones, ¿no? Empezando, por ejemplo, desde el tipo de vegetación hasta la forma de plantear, por ejemplo, un pedimento de lluvias o un agradecimiento a la tierra, ¿no? Ahorita lo voy a plantear más adelante. Pero bueno, esto es como el trabajo de campo, ¿no? Lo que hacemos y de lo que estamos constantemente retroalimentando pues a los estudiantes, ¿no? Las colectas botánicas, tianguis y mercados son como nuestros puntos de trabajo, pero igual hacemos algunas colectas en huertos o en solares o en algún campo específico. Hasta a la orilla de carretera hemos tenido la oportunidad de hacer ciertas colectas para identificar ciertos tipos de vegetación, ¿no? Que muchas veces son plantas silvestres que están vinculadas a un uso específico, ¿no? Entonces, por eso también se hacen colectas a orilla de carretera a veces.
Y bueno, la identificación taxonómica, que eso ya viene a ser parte del trabajo de gabinete aquí en el laboratorio, donde, bueno, pues con ayuda de las claves botánicas, ¿no? Nos dedicamos a hacer este trabajo, ¿no? Yo creo que algunos ya lo conocerán. Y bueno, esto es también para, digamos, en este caso a los estudiantes que les interese, pues se vayan enfocando un poquito más, les damos algunas bases y pueden ellos incluso con la práctica hacer identificación en campo, ¿no? Muchos lingüistas, realmente eso a mí me ha sorprendido, muchos lingüistas han buscado esta rama de la botánica para entender la forma en la que se denominan o nombran las plantas, ¿no? En diferentes lenguajes. Entonces, hasta eso podemos abarcar, perdón. Ok, las colecciones entonces etnobotánicas, y ya para ir cerrando un poco, lo que tenemos aquí en el laboratorio son algunas colecciones que ya durante más de 22 años que tiene el laboratorio se han ido estructurando. La colección de macrorestos, que es la que yo atiendo desde la parte arqueológica, la colección de maíces, que tiene, digamos, dos secciones, los maíces arqueológicos propiamente, y la colección que se está pues recuperando, porque después de un par de años estuvo en abandono, digamos, el investigador que la planteó se jubiló y por esa situación dejó la colección. En este caso yo la retomé y por este periodo que hubo de abandono se contaminaron varios ejemplares, se tuvieron que sacrificar para no contaminar el resto y estamos en el proceso de recuperación. Tenemos identificadas 22 razas, como decía la doctora Ana, de cerca de 62 o 57, que es un número variable. Pero estamos volviendo a colectar y a identificar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, es un proceso, es un trabajo que está en proceso. La mayoría de las, digamos, razas que perdimos pertenecen al norte y al occidente, y de las que tenemos más es de la región del sureste mexicano. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un poco el trabajo, ¿no? De ir a campo, colectar, identificar, hacer entrevistas, los usos, las formas en las que se emplean y bueno, eso está en proceso. Y el herbario, que ya lo habían visto, este ya tiene 32 años, con un aproximado de 4.700 plantas identificadas. La característica del herbario es la información etnográfica, ¿no? Todas las plantas tienen el dato de algún uso, de la forma de emplearse, para qué se requieren, ¿no? Este dato es, digamos, algo que se privilegia en este caso, ¿no? En el herbario. Entonces, bueno, son datos que incluso el IMEPLAN ha venido sobre alguna familia o alguna característica nos han consultado para compartir alguna información, ¿no? Entonces, bueno. Contamos también con un invernadero y una parcela experimental que precisamente cumplen con el trabajo de experimentación, en donde, bueno, como ya vimos, hacemos colectas en campo y muchas veces lo que encontramos son semillas, ¿no? Frijol, calabaza, chile, maíz. Los hemos cultivado, ¿no? En asociaciones distintas, dependiendo de la región en la que lo hayamos colectado, y buscamos repetir ese tipo de cultivos en esta parcela, ¿no? Se le da cierto mantenimiento, se le da también cierto descanso, no es un monocultivo, la idea no es agotar el suelo, y la idea es también en ese sentido ver explícitamente, ¿no? El proceso que lleva cada una de estas asociaciones, ¿no? ¿Por qué el chile? ¿Por qué el frijol? ¿Por qué la calabaza? ¿Por qué los quelites? ¿No? Y los insectos que se asocian a este tipo de cultivos, ¿no? En el invernadero, pues lo mismo, es para conservación de algunos ejemplares y entrando a un terreno que, pues, se ha planteado la conservación de algunos ejemplares que están, que se pueden encontrar en cualquier tianguis o en cualquier mercado, ¿no? Hemos visto la venta de, por ejemplo, orquídeas, ¿no? Y digamos, en asesoría con la Facultad de Ciencias, el orquidiario de Miguel Ángel Soto, dirigido por el doctor Eduardo López. Hemos estado en, digamos, comunicación y en asesoría para poder
ya construir o constituir más bien una colección formal de orquídeas, ¿no? Y no una colección pues privada, sino ya una colección científica, ¿no? Entonces estamos trabajando también en ese proyecto, lo mismo que las cactáceas con el Jardín Botánico de aquí de la UNAM. Entonces la idea es ser un espacio que pueda recibir especies y lo mismo reproducirlas y reintroducirlas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos proyectos que estamos ahí tratando de coordinar. Y bueno, volvemos a esta parte que es la que creo que tenemos que atender un poquito más sobre el diálogo, ¿no? Este interminable diálogo de esta contraposición de planteamientos o de paradigmas. Y bueno, yo hice este esquema rápidamente para no tampoco meternos en muchas elucubraciones, ¿no? Y bueno, partiendo del pensamiento occidental y científico positivista, los cuales retoman un planteamiento dualista, ya lo sabemos, basado en la oposición de conceptos y paradigmas en este caso, ¿no? Bueno, por un lado, el pensamiento evolucionista biológico y la confrontación de lo que vendrían a ser los elementos sociales, ¿no? Desde la organización social hasta la estructura y lo que vendrían a ser ya fenómenos culturales propiamente, ¿no? Entonces va a haber una construcción y al mismo tiempo una deconstrucción de lo que entendemos como natural o naturalezas, ¿no? Todas las sociedades particularmente entienden que existe algo, lo que nosotros identificamos como naturaleza, y particularmente el pensamiento occidental, lo sabemos bien, ha dado o privilegia pues esta situación de oposición, ¿no? Entre este diálogo de natural y cultural, ¿no? Y lo mismo entonces ha generado una distinción sobre nuestras identidades o las identidades, ¿no? Reconocernos y reconocer a lo no humano. Y bueno, estos modos de identificación, clasificación y objetivación, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en estos modos de identificación podríamos hablar del totemismo o del naturalismo mismo o de este planteamiento análogo que también se le ha definido para entender cuál es realmente la división que hay, ¿no? Es decir, del ser humano y de lo no humano, ¿no? Y de lo que entiende entonces como natural, ¿no? Creo que ahí vamos a estar girando en ese entorno, ¿no? Y bueno, este es el Xochitlali que yo les comentaba, es una ceremonia de agradecimiento. Xochitlali quiere decir flores para la tierra o ofrenda para la tierra. Es muy interesante cómo se percibe. En la foto de la derecha tenemos al que viene siendo el presidente municipal de Tlaquilpa, que es donde se está realizando la ceremonia. Y esta ceremonia es de agradecimiento y no solo es para agradecer todo, las buenas cosechas, las lluvias, un matrimonio, el nacimiento de un bebé, cualquier cosa. Incluso ahora esta ceremonia se ha llevado a cuando terminan, por ejemplo, la carrera o la prepa o la secundaria, se hace un Xochitlali para agradecer que él terminó un ciclo escolar o algo, ¿no? Entonces, es eso, la gratitud hacia lo natural, ¿no? Y nuestras perspectivas o las perspectivas occidentales y cómo lo entendemos, ¿no? Para muchos es, pues, qué bonito, digamos, lo folclórico, ¿no? De la celebración, ¿no? Y por eso me gustó mucho este ejemplo, ¿no? Porque ahí podemos contrastar, cada cabeza es un mundo y cada uno entendemos algo distinto, ¿no? De lo que estamos percibiendo, ¿no? Incluso quien lo está llevando a cabo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos decía, es que me piden Xochitlalis, ¿no? O sea, yo soy un especialista ritual y me buscan como si yo fuera un cura para casi para bendecirlos o para dar, no les da agua bendita porque pues nada que ver, ¿no? Pero están en esta asociación, ¿no? Y cómo es que entonces hay incluso un sincretismo con el pensamiento judeocristiano, ¿no? Pero son elementos que tenemos que
desglosar primero desde nuestra perspectiva y luego cómo se va deconstruyendo, ¿no? Hasta llegar realmente a encontrar el núcleo duro, pues, de lo que simboliza cada elemento, ¿no? Voy a regresar un poquito a esto. Ok. Es lo que les decía. Esta ofrenda es súper interesante, ¿no? Lo hemos ido desglosando. Todo lo que se agradece, todo lo que está aquí es o proviene primero de la región y luego de huertos familiares o de intercambios entre familias, ¿no? Es decir, una familia, dependiendo del Xochitlali que se haga, te trae algo desde un molito hasta los tamales, pero se raciona, porque incluso la naturaleza entonces no viene a ser lo otro, lo que no soy yo, sino lo que soy yo, y en ese sentido agradecerle por cuidarme, ¿no? Porque yo también soy naturaleza, no soy alguien desconocido para esa naturaleza. Ella me está dando la oportunidad de, no sé, casarme, tener un hijo, terminar la carrera. Y ahora, en el caso, por ejemplo, del edil municipal, que es el que estaba en la foto, pues de agradecer la oportunidad de ser el que dirige a la comunidad, ¿no? Entonces, su familia es la que trae la ofrenda, y asimismo esa ofrenda va a ser la que el resto de la gente que estamos ahí de espectadores vamos a compartir, ¿no? Y por eso estamos vinculados con ellos, ¿no? Y tampoco no es una ceremonia para digamos, vulgarizarla, ¿no? Ok, y para terminar, sería esta última idea del ethos o del etnos, que es lo que realmente nos atañe, el comportamiento, la conducta o lo que entenderíamos por cultura, ¿no? O sociedad. Vista desde esta teoría del núcleo duro de la misma etnoecología, entendida como el núcleo de la KCP, ¿no? Cosmos, Corpus y Praxis, reflejado pues propiamente en lo que se ve, ¿no? En campo, en la enseñanza de estos saberes, de estas tradiciones y la trascendencia de sus rituales en las nuevas generaciones, ¿no? Aquí también pongo a los tecuanes, que es algo que yo creo que muchos de ustedes ya identifican, y que es pedimento de lluvias, ¿no? En general, el ofrendar sangre es una cuestión muy directa relacionada al pedimento de lluvias, ¿no? Y a la fertilidad con esto mismo de la lluvia en los campos de cultivo, ¿no? Y bueno, ya nada más me gustaría leer esta cita que pues retomo de Escola y hacernos esta última pregunta, ¿no? En la práctica de las ciencias, como en nuestra experiencia cotidiana, tenemos tendencia a dar esa singularidad por sentada y proyectarla en otras sociedades, ¿no? Las propiedades precisas que le atribuimos, a pesar de que en numerosos pueblos, incluso en la actualidad, no comparten de ninguna manera esta cosmología que nos es propia, ¿no? Es decir, es justo, por eso les pongo ahí también la pregunta, ¿cuán legítimo entonces es dar cuenta de su visión del mundo utilizando una dicotomía que no tiene sentido para otros, ¿no? Lo estamos obligando a encuadrar, ¿no? Y no va por ahí. Creo que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Conceptos como paisaje, natural, cultural, identidad, individual, colectiva. Y bueno, gracias, y gracias a todos ellos que nos han permitido su información, su casa, su alimento y su cercanía, ¿no? Creo que eso no se tiene que perder nunca de vista, porque es de ellos que aprendemos nosotros y que tratamos de traducir en cierto lenguaje, pues lo que por muchos años se ha venido gestando, ¿no? Familias, regiones completas que saben del uso de ciertas plantas específicamente, ¿no? Y bueno, pues por mi parte creo que esto sería todo, si no me extiendo un poco más. Muchas gracias, Alan. Bueno, estamos sobre el tiempo, lamentablemente tenemos planeado cerrar a las 5:30, pero vamos a darnos unos minutos para no cerrar así esta parte de la parte de la transmisión. Las preguntas las dejamos para el taller, ¿no? Para la siguiente parte. Pero bueno, la mesa redonda pasada, una de las conclusiones a las que se llegó es que arte y ciencia se vinculan precisamente como actividades generadoras de conocimiento, y un poco es lo que nos reunía como eje temático el día de hoy.
me quedo con la curiosidad de que no nos contaste más de tu experiencia con las comunidades nahuas, Alan, porque a lo mejor eso nos hubiera ayudado a entender más de en qué consiste estas prácticas, ¿cómo se dice? Paleontológicas, botánicas, ¿no? Como que la exposición fue más metodológica y técnica toda esa primera parte y nos falta un poco de cerrar, de tratar de comprender cómo funciona, cómo opera como generación de conocimiento. Y creo que en ambos coinciden en esta relación con los saberes y en este cuestionamiento de las disciplinas y de las ciencias y del conocimiento como cuestiones duras o sólidas, sino más bien esta cuestión flexible de relación, de una ecología de saberes. Entonces me gustaría tener unos minutos, tomar unos minutos más, robar unos 10 minutitos del tiempo del taller, también empezamos un poquito demorados, para que ustedes puedan concluir en esta reflexión de la relación con el arte, la relación con la cultura, y sus experiencias particulares en la integración de los saberes, ¿no? con la gente misma, ¿sí? No sé, como para cerrar un poquito esta parte. ¿Quién quiere empezar? Ana, que había sido, o ya te sigues, Alan? ¿Cómo? Bueno, si quieren rápidamente para igual darle la palabra a Ana, con relación a los saberes en digamos, en este ejercicio que hemos tenido oportunidad de hacer en las regiones nahuas de Veracruz y de Guerrero, realmente nos permite reflexionar, porque aunque hay un común denominador que sería este núcleo de la cosmovisión nahua, pues, hay particularidades, ¿no?, que podemos encontrar precisamente en asociación a los entornos ecológicos o a los tipos de vegetación que tenemos y que la cultura va a asociar, es decir, va a retomar y les va a dar esa connotación específica para después poderlo ver o manifestarse como estos rituales o estas ceremonias, ¿no? Este tipo de manifestaciones, como les repito, es algo que tenemos que, pues, desnudar sería la palabra, ¿no? Es decir, quitar varias construcciones, varias perspectivas que tenemos, y que, bueno, en el ejercicio que hemos hecho, como tenemos la idea de ir a tomar información, es decir, somos unos espectadores que estamos al tanto de lo que se está generando, no como turistas, pues, ¿no? No es ir y tomar la fotito, no es ir y pues te comes tu molito o tu tamalito, lo que te están dando, ¿no? Sino involucrarte en el hecho de las relaciones, por ejemplo, en el vínculo familiar, ¿no? De que te invitan y te dicen, mira, ven a mi Xochitlali, voy a hacer esto porque nació mi hijo, ¿no? Y o ven porque me voy a casar y entonces ya el vínculo que se está generando te obliga también a quitarte un poco esa perspectiva, ¿no? Cuando ya estás dentro de ese entorno y propiamente sales de tu área de confort, ¿no? Como el científico o lo que ustedes gusten, y ya penetras en esa esfera de lo social y cultural, es cuando empiezas a quitar y a deconstruir, ¿no? Es cuando tienes entonces la oportunidad de entender, por ejemplo, a quien está haciendo el mole, a quien está haciendo, que ahí radica en las mujeres, ¿no? El 90% de la información que hemos tenido con respecto a la alimentación lo generan las alumnas con las señoras que están en la cocina, que preparan, que incluso van y seleccionan de las huertas o de lo que se va a ofrendar, ¿no? Y son personas que tienen pues, toda la experiencia, ¿no? Son las abuelas quienes dicen, este va a ser para la ofrenda, esto va a ser para la casa, esto va a ser para el granero o otro tipo de recurso, ¿no? Entonces, ahí podemos, por eso les comento, en esta cuestión docencia, investigación, lo que tenemos es esa facilidad de introducirnos, pero también con la generación de esta, o más bien, perdón, con la confrontación de estas ideas, ¿no?, que tenemos en la ciencia. Cuando lo llevamos al campo, te desnudan y te metes a un contexto en el cual tú no esperas o esperas algo y resulta ser algo distinto, ¿no?
Entonces, por lo menos en la región Nahua, estas dos ceremonias, lo que es el pedimento de lluvias y el Xochitlali, nos han enriquecido muchísimo, ¿no? Con decirles que en el pedimento de lluvias, al último pedimento de lluvias que fuimos en el 2017, la cercanía fue tal que yo estaba tomando unas fotos y me dice el tecuán, ven, por favor, ven, ¿no? Y me estaba llamando para justo involucrarme en la ofrenda de sangre, ¿no? Es decir, vamos a entrarle, ¿no? Entonces tú pierdes esa línea del espectador pasivo, ¿no? Y de la foto y del que está tomando los datos en la libreta y en fin, y te involucras, ¿no? Y entonces no nada más va a ser lo que tú estás tomando en tu registro, sino lo que vas a vivir y cómo lo vas a vivir, ¿no? Y entonces a la hora de ofrendar sangre, porque es la idea, ¿no? No nada más ponernos a bailar, sino realmente hacer la ofrenda. En el Xochitlali llevas de tu cultivo y lo ofrendas, ¿no? Es algo íntimo también. En el caso de los tecuanes, ofrendar sangre es algo íntimo. Al final del intercambio de golpes, pues, y de ofrendar sangre, te hermanas o te vinculas con ese entorno, ¿no? Y entonces ya no te ven como, pues el que viene ahí de México o de alguna institución para, pues, tomar la foto, ¿no? No, ya eres parte de, y eso, les repito, es lo que nos permite intercambiar estas perspectivas, ¿no? Y salir totalmente de un cuadro científico a uno vivencial, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que les podría compartir. Luego, toda la connotación de lo que podría ser arte, ya lo podríamos pues rodear, ¿no? Digamos, de la mano del contenido simbólico de lo que podría ser una celebración, pero incluso creo en ese sentido el artista tendría que penetrar hasta ese grado, ¿no? Pues ahora le vamos a hacer la ofrenda también y vamos a ver de ahí qué puede salir, ¿no? Y cómo tú, como desde una perspectiva artística, puedes también contribuir o permitirnos a nosotros que no estamos tal vez asociados entenderlo más, ¿no? Creo que esta idea de la sangre también podría permear en el arte, ¿no? Hasta Claro, ahí. y es que, de hecho, el arte siempre se enuncia desde la experiencia subjetiva, ¿no? Es la experiencia subjetiva de un creador y de un espectador, siempre. Mientras que el científico sí llega a tratar de tener una experiencia objetiva, una visión objetiva de la realidad. Entonces ya de entrada desde la experiencia subjetiva ya se está planteando como vinculado con una experiencia artística. Y Ana Isabel, ¿tú qué opinas? Uy, pues yo creo que la objetividad son subjetividades negociadas. Entonces, ¿qué te puedo decir en ese sentido por comunidades que las aceptamos o no? O sea, a mí me parece que más bien coincido con varias personas que proponen que lo que sucede es que no somos explícitos en nuestras subjetividades, ¿no? Hay quien ha dicho que incluso, pues más bien en esta búsqueda de hacer supuestamente objetivos los procesos desde el ámbito científico, lo que hacemos más bien es ocultar los elementos subjetivos que son parte de los procesos de generación de conocimiento. Es como si realmente nos pudiéramos abstraer para poder generar ese conocimiento cuando no funciona así, ¿no? Si no estamos influidos por nuestros contextos, nuestras preguntas, los accesos, las posiciones a las académicas en las cuales podemos estar para acceder a ese conocimiento, las relaciones en las comunidades que nos permiten establecer o no determinados estudios, en fin, esa es mi posición con respecto al ámbito de la objetividad y la subjetividad. Incluso hay quienes proponen que realmente una objetividad fuerte, digo, es una propuesta de Harding desde ya las epistemologías feministas, es realmente hacer explícitos estos procesos. En términos entonces ahí los límites son es decir, las barreras me cuestan bastante, ¿no? Por ejemplo, entre los temas de artes y ciencias me cuestan bastantes porque me parece que si bien nos permite incorporar esta parte, yo les comentaba que cuando uno se pregunta qué está más allá de las disciplinas, pues probablemente está esta parte, ¿no? Los planteamientos del sentipensar en algún momento. O sea, que cuando yo estoy aprendiendo algo al mismo tiempo, siento algo en el estómago, respiro algo,
lo percibo. Hay elementos que me permiten comprender algo más justo de conectarme con todos mis sentidos que conectarme con uno solo del cual me piden. Entonces yo creo que depende de las preguntas, de las personas, de los lugares desde donde los cuales planteamos. Entonces me parece que las fronteras en cierto sentido son un poco arbitrarias, sin embargo existen, es decir, se han construido aparentemente como, pues sí, como espacios separados, somos como casi entre los otros, pero creo que sigue siendo muy artificial eso. Ese es mi planteamiento. Y a mí, por ejemplo, me parece que las artes, hasta donde logro comprender, o al menos para nosotros, han sido formas en las que hemos logrado, pues sí, articular aspectos que no hay capacidad de cuantificar, ¿no? Ni de meter en una matriz, ni de lograr incluso en términos de redes cualitativas de conocimiento incluso. Entonces son herramientas también, o sea, son herramientas, pero también generan otro tipo de preguntas. O sea, ya no les mostré esas imágenes, a lo mejor en el taller, pero de repente cuando tú presentas y les pides que dibujen un mapa, a la gente nos ha tocado, de repente salen las sirenas que viven en los lagos. O sea, eso no sale con otros instrumentos, ¿no? O sea, con una imagen de satélite o con otros aspectos. Es interesante, es muy interesante. Entonces, por eso creo que esos diálogos son un poco, esas separaciones son un poco artificiales. Esa es mi posición. Gracias. Pues con qué bonito ejemplo cierras. Bueno, pues yo creo que es momento de cerrar la transmisión de YouTube para darnos un momento de descanso, 5 minutitos y comenzar el taller al cuarto para las